Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos de nuevo al 10º Encuentro Interuniversitario de Complejidad. Hoy, en nuestro segundo día, tenemos la alegría de contar con la participación de la UNAM de México. Gracias a nuestro querido amigo Eligio Cruz, quien ha hecho toda la gestión en México para que logremos esta conexión y para que logremos estas conferencias que el día de hoy están maravillosas. En este momento nos acompaña el doctor Genaro Juárez, quien tiene doctorado y maestría en ciencias de la computación, es profesor de la Escuela Superior de Computación del Instituto Politécnico Nacional, es miembro activo de varios centros de investigación que por tiempo no los podré mencionar y tiene gran investigación, una trayectoria bastante larga en sistemas complejos, autómatas celulares, vida artificial, robótica, etc. El día de hoy, el doctor Genaro nos va a presentar la conferencia Comportamiento complejo en sistemas dinámicos discretos. Con ustedes, el doctor Genaro Juárez Martínez. Bienvenido. Gracias, Daisy. Buenos días a todos. Pues vamos a iniciar a compartir pantalla. ¿Dónde está? Ok. Ok. ¿Se ve bien? Sí, 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 sí. Ok, bueno, pues buenos días nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar compartiendo pues varios de los resultados aquí con ustedes, conocer a estos grupos de investigación que están en Colombia, en España. Y bueno, la práctica corresponde a un caso particular que es un dominio de los sistemas dinámicos discretos y vamos a estudiar algunos casos pues de cómo podemos entender un sistema complejo en estos campos. Bueno, sin duda el trabajo pues no se puede realizar solo. Hay que agradecer siempre la colaboración de varios investigadores que a lo largo de los años pues han contribuido, que hemos trabajado juntos y hemos desarrollado varias cosas. Afortunadamente, pues siempre me he encontrado con estudiantes, con profesores que han tenido la dedicación, el interés de trabajar en estos temas y bueno, aquí están algunos de ellos que han sido colaboradores durante más de 10 años en diferentes lados del mundo. También es importante resaltar que, bueno, aquí en México la investigación pues tiene varios problemas, entre ellas pues el recurso, el traer recursos. Y sin embargo, afortunadamente hemos recibido apoyos de lugares en Inglaterra, en Estados Unidos, en la República Checa, en Japón, en China, y eso también nos ha ayudado mucho a avanzar en nuestros resultados. Algunas recomendaciones, hablando ya sobre estrictamente sistemas complejos. Sin duda, el libro de Barjam, que escribió pues ya hace algunos años, desde 1997. Este libro lo recomiendo mucho porque sí, yo creo que es el primer libro que realmente trata de condensar muchos de los modelos que se han utilizado para analizar los sistemas complejos y también incluso empezar a enumerar algunas características y propiedades de los sistemas complejos. El libro de Stephen Wolfram también yo creo que es un buen libro dedicado a cómo es que puedes aplicar varios de estos modelos, programarlos principalmente,
y analizarlos con la computadora. Eso es actualmente dado en problemas donde se tienen muchas variables y se generan millones de datos. El otro libro, que es el de Méline Michel, también muy popular, se llama Complexity, A Guide Tour. Este libro incluso ganó un premio allá en Estados Unidos como uno de los mejores libros de divulgadores de ciencia. Y es bastante general. Ella abarca muchos campos de la complejidad, desde la economía, la medicina, la computación, las matemáticas. Es también muy recomendable. Y otro libro que es de Leon Hua y otro autor, de Klaus. Ellos refieren un poquito más abstracto, es cómo entender la complejidad de sistemas autónomos en universos artificiales, modelos matemáticos. Es un libro bastante compacto, yo creo que es también bastante útil cuando uno está empezando a estudiar los sistemas complejos. La otra característica o recomendación es un libro que editamos aquí en México, en un evento de complejidad que ya tiene más de una década que hicimos con dos colaboradores, Héctor Zenil, que se encuentra en el Reino Unido, y Christopher Stephens, que trabaja aquí en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Este libro trata de explicar lo que son los sistemas complejos como modelos de computación. Básicamente lo que es cómo puedes describir un sistema complejo y traducirlo a un algoritmo. Hay varios trabajos. Bueno, entonces vamos a poner en contexto un poco lo que es el tema. Hay varias preguntas siempre cuando se hablan de sistemas complejos. Lo primero y lo más obvio, pues, ¿qué es un sistema complejo? ¿No? Aquí, bueno, vamos a discutir sobre la sesión, qué es lo que se entiende regularmente desde varios investigadores, lo que es el concepto de un sistema complejo. Esto históricamente nos lleva a un problema viejo en matemáticas, cómo ver o cómo entender los sistemas, son discretos o continuos. Y am, con el avance de la computación viene otro tema. ¿Qué tan relevante es la información en un sistema complejo? Bueno, en la actualidad, pues eso no es tan difícil de contestar, ¿no? Es realmente una necesidad ya. Posteriormente, bueno, si somos capaces de entender qué es un sistema complejo, la primera cuestión aquí es controlarlo, porque lo que queremos es aprovecharnos de la ventaja que puede ofrecernos un sistema de esas características. Y además, si podemos hacer que este incremente su complejidad. Esto es muy notorio en la naturaleza y en el universo mismo. Y bueno, los sistemas complejos pues son un campo multitrans e interdisciplinario. Aquí nosotros podemos encontrar investigadores de diferentes áreas donde los temas convergen para tratar de entender una fenomenología, desde biólogos, físicos, químicos, ciencias sociales, ciencias de la computación, medio ambiente, economía, en fin, hay una diversidad de áreas que convergen a lo que ahora se conoce como sistemas complejos. Vamos a ver algunos ejemplos para tratar de entender un poquitito esta parte, ¿no? Una de las características principales de los sistemas complejos es lo que se conoce como el comportamiento emergente. El comportamiento emergente es un fenómeno que se da, que representa una función, donde esa función se representa a nivel macroscópico. Ujú. Ahora, ¿cuál es el problema de los originales? O sea, en este caso, cualquier sistema que nosotros estemos estudiando, regularmente es obedecido por funciones locales o reglas específicas. Cuando uno puede intentar reconocer un sistema complejo, lo que sucede es que la interacción de la función básica
ya trabajando de manera colectiva, produce lo que es el comportamiento emergente. El comportamiento emergente solamente lo puedes ver a ese nivel. Ahora, ¿cuál es la complicación del comportamiento emergente? Es que tú no sabes cuál es. O sea, de entre todos los tipos de función que pueda representar ese comportamiento emergente, tú no sabes qué función es. Entonces, no puedes. Y ese es un reto en los sistemas complejos porque aquí de lo que se trata es de descifrar y de codificar esa función que te está dando ese comportamiento global. Ajá. Ejemplos de ellos, por ejemplo, pues es la movilidad del ser humano, cómo éste ha ido concentrando y construyendo sus grandes ciudades. Por ejemplo, ¿por qué mucha gente quiere ir a Londres? ¿Por qué mucha gente quiere ir a Madrid? ¿Por qué mucha gente quiere ir a Nueva York? Hay varias condiciones por las cuales eh, motiva que las personas se muevan hacia esas ciudades. Por ejemplo, si hablamos de un migrante que viene desde algún país en África, pues tiene varios retos. Primero cruzar el mar, después llegar a cierto país, después de ese país ir cruzando fronteras, quizás hasta alcanzar su objetivo. Y eso pues establece diferentes rutas, establece diferentes condiciones. Por ejemplo, aquí en México tenemos la problemática también de migraciones, que muchas vienen, por ejemplo, desde Sudamérica. Pero y no estoy diciendo que solamente sean los sudamericanos o los centroamericanos, no. También viene gente de África, de Asia, que entra precisamente por Sudamérica, por Centroamérica, para posteriormente subir a México, atravesarlo e intentar alcanzar los Estados Unidos o Canadá. Pero eso otra vez, o sea, ¿qué trayectoria siguen ellos? Son impredecibles en cierto sentido, aunque por supuesto hay una constante de cuáles son algunas de esas rutas. Eh, el tráfico aéreo en la actualidad ya es un problema. Ajá. Prácticamente las 24 horas del día, los 365 días del año, pues los aviones están volando. La contaminación, el tráfico aéreo, las radiocomunicaciones, en fin, todo es una complicación que cada vez es más difícil de organizar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, cuál es la dinámica de los vuelos cada día? Pues eso cambia. Cada día eso no es lo mismo, siempre hay una variación. Entonces, la red que uno puede construir o derivar de los vuelos al día, pues ofrece una cantidad ilimitada de posibilidades. Que siempre es muy interesante cómo, si tú entiendes, por ejemplo, un avión como una partícula, pues cómo se entienden estas dinámicas ya en un espacio de esa magnitud. En el ámbito social tenemos, por ejemplo, el desarrollo urbano, las grandes ciudades, cómo se van construyendo, se van definiendo, los recursos que consumen, el tipo de sociedad que se desarrolla ahí. No es la misma sociedad que está, por ejemplo, en Bogotá, que la que está en la Ciudad de México, o la que está en Galicia, o la que está en Shanghái, ¿no? Por obvias razones. Y bueno, en la naturaleza también. Pues, sin duda la naturaleza es la madre de muchos de los modelos que hemos desarrollado para entender varios sistemas a través del conocimiento de la humanidad. Y por ejemplo, el cardúmenes de peces es un buen ejemplo, ¿no? De cómo uno puede entender este comportamiento emergente, donde una colonia de peces, pues obedece reglas que parecen ser básicas. Entonces, otra propiedad interesante en los sistemas complejos es el comportamiento colectivo, también referido como sistemas autoorganizados. Ujú. Aquí, bueno, el ser humano, el problema es la eficiencia, el orden,
y la movilidad de la gente, ¿no? Entonces, al paso de los años, esto ha representado un gran problema. Por ejemplo, ahí en la parte inferior derecha tenemos el caso de la Ciudad de México, donde han dado eh, cosas innovadoras, ¿no? Donde la gente entra por las ventanas, ya no entra por las puertas. Entonces, pues ahí vamos a la vanguardia en conforme resolver este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, pues la gente tiene que encontrar maneras de resolver eso. Ahora, hay un modelo, hay un sistema, entonces tú puedes tener un buen diseño de un sistema de transporte, de un trazado de calles, de ciclovías, pero ¿qué haga la gente en en esos lugares? Eso es totalmente impredecible, ¿no? Y a diferencia de varios modelos, estos son procesos que no son centralizados, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo dos casos. En el lado izquierdo tengo la red de transporte metro en la ciudad de Tokio. Y en el lado derecho tengo el ejemplo del metro de la Ciudad de México. Digo, es muy obvia la diferencia de conectividad entre las dos redes. Y el sistema de transporte en Tokio es bastante eficiente. Es la verdad muy eficiente. Yo he estado en horas pico tratando de alcanzar, por ejemplo, el aeropuerto, saliendo temprano de Tokio. Y a pesar de ser horas pico, el sistema se regula, se organiza de manera que la gente se mueva rápido. Es difícil verlos empujándose o aventándose ahí en las estaciones porque, por ejemplo, muchos de los trenes son sincronizados para viajar al centro. Ajá, o sea, en ese momento ellos cambian sus trayectorias normales para que haya al menos 3 o 4 vías que van directamente al centro, la gente se forma y el flujo es muy rápido. Yo recuerdo que ahí me tardé no más de 5 minutos y eso que iba con mis maletas grandes, para alcanzar la estación central de Tokio y fue bastante rápido, sin tanta... digo, sí, iba aplastado y ahí lleno en el metro, pero el objetivo de la eficiencia fue bastante bueno. Aquí en México, nuestra vía es mucho más simple y la organización pues es pésima, ¿no? La mayoría de los trenes, por ejemplo, a esta hora, que es la hora pico en México, llegan a tardar hasta 20 30 minutos para esperar a que pase un vagón, ¿no? Y luego saber si te puedes subir o no, ese es otro problema. Aquí, una de las cosas que yo recuerdo, yo le comentaba a un investigador en Japón, porque además no solamente es la vía del metro, ¿no? El metro se conecta también con el Sistema Nacional de Ferrocarriles del país, que incluye el sistema de transporte, los trenes bala y el sistema de transporte de carga. Todos ellos son sincronizados ahí en la misma área. Yo sí creía que había un sistema centralizado, como en México. En México tiene una área central que coordina más o menos 2 o 3 líneas del metro y después se conectan ellas. Pero ese profesor me decía, no, dice, aquí no tenemos un sistema que controle todo, ¿no? Porque si ese sistema existiera y se colapsara, pues todo se caería. Entonces lo que ellos hacen es que particionan el espacio y cada espacio es responsable de sus propias fluctuaciones. Entonces, si falla una partición, pues las otras particiones se tienen que adaptar a ese fallo para que el sistema siga avanzando. Eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en una computadora. Una computadora es un proceso centralizado porque el microcontrolador es el que maneja toda la parte de la máquina. Ok, bueno, entonces vamos a pasar ahora un poco a los antecedentes de los sistemas complejos. Eh, yo reconozco que hay varias corrientes, ¿no? Y eso también depende del área de especialización de cada persona, de cada investigador. Y no voy a discutir tanto que si los griegos sabían que si ya reconocían un sistema complejo o no, cuando ellos todavía ni sabían si la Tierra era plana o no.
Ajá. Me voy a enfocar más bien a un evento, unas conferencias que se realizaron en Nueva York, que fueron conocidas como las Macy Conference, y estas fueron producto de la posguerra en aquellos años. ¿Por qué me centro en, en esta, en esta reunión especial? Porque yo creo que sí fueron de las primeras reuniones donde se concentraron personas, investigadores de diferentes campos científicos, desde psicólogos, antropólogos, matemáticos, cibernéticos, biólogos, químicos, y ellos, obviamente, como una consecuencia de la evolución del mundo, pues ya se venía trabajando desde los años 30 que el mundo iba a presentar nuevos retos, o sea, que iba a presentar problemas que ya no iban a ser resueltos desde una sola perspectiva. Ajá. Por ejemplo, es que yo soy biólogo y yo digo que esto es así. Y yo soy físico y yo creo que esto es así porque sí. Entonces, al ver que ya había problemas que escapaban de sus dominios, ellos decidieron realizar una serie de conferencias que empezaron en ese año y concentraron sin duda grandes mentes de aquellos tiempos. Aquí podemos ver algunos de ellos: Arturo Rosenbluth, un mexicano muy distinguido; Maculo, creador de las redes neuronales; Von Neumann, genio de los últimos tiempos; Kluger, sin duda uno de los grandes pensadores, psicólogos. Y bueno, así podemos ver una diversidad de investigadores. Tratando de recuperar parte de lo que ellos ya estudiaban en aquellos años, yo creo que uno podría reconsiderar qué hemos logrado después de más de 50 años. Yo creo que en este sentido, eh, ver si la evolución que hemos tenido ahora ya con más recursos, con centros de investigación orientados a ciencias de la complejidad o a los temas complejos, pues se ha dado ese avance o no. Por ejemplo, aquí puse solo 4 preguntas que tomé precisamente de la primera reunión y que establecían ya cuestiones generales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es información y computación? A pesar de que en aquellos años las computadoras trabajaban con bulbos y solamente utilizaban kilobytes, ¿no? A diferencia de que hoy utilizamos gigabytes. Después, ¿cómo se manifiesta este problema en los organismos? En la biología, básicamente, ¿no? En los seres humanos, de hecho. Posteriormente, bueno, cómo estas analogías podían ser regresadas a ciertos sistemas, a ciertos mecanismos que el ser humano ya había concebido matemáticamente o físicamente. Y finalmente, bueno, ¿cuál es la función de la retroalimentación en un comportamiento complejo? Yo creo que todos esos campos, pues, de alguna manera han sido estudiados y evolucionados para entender a qué nos referimos con los temas complejos. Yendo en esa dirección, indudablemente los Álamos, creo, sí, puede estar equivocado obviamente, pero creo que fue el primer instituto, el primer centro, el primer laboratorio que realmente concibió el hecho de tener un grupo transdisciplinario de investigadores trabajando en proyectos específicos. Ajá. Y a la fecha, bueno, Los Álamos sigue siendo una autoridad en varios de estos desarrollos en diferentes campos de la ciencia. Ahora tiene un competidor muy cercano, ¿no? Que es el Instituto de Santa Fe. Bueno, entonces, aquí vamos a comentar algunas cosas. Formalmente los sistemas complejos no tienen una definición. Eso es bueno y malo.
En el sentido de malo, pues no tenemos un límite bien claro. ¿Cuál es la frontera de lo que tú puedes llamar un sistema complejo? Hay una ambigüedad ahí que no nos permite sesgarlo de manera específica, como por ejemplo otras clases. Si yo hablo, por ejemplo, de lenguajes formales, pues los lenguajes formales están bien clasificados, ¿no? Y esa clasificación la estableció Noam Chomsky hace varios años también. Y no hay ambigüedad cuando te refieres a un lenguaje o a otro. Los tipos están bien definidos. Eso es algo que los sistemas complejos, pues, se espera que deben de resolver en los próximos años. Entonces, bueno, un sistema complejo se puede entender como un grupo o un sistema construido a través de la interacción de elementos primitivos, o sea, elementos que deben ser lo más simples posible. Y la interacción de ellos, pues, producen fenómenos a gran escala, como precisamente el comportamiento emergente. Una vez que se da eso, entonces entran muchos conceptos que ahora sí podemos agarrar de diferentes campos de la ciencia. El comportamiento colectivo, los comportamientos no triviales, la autoorganización, la autorreproducción, autorreplicación, autorreparación, autoadaptación, adaptación, reconocimiento de patrones, evolución, criticalidad, caos, control, y así nos podemos seguir escribiendo una lista muy grande. Yo voy a tomar un ejemplo muy particular, un sistema dinámico discreto que corresponde al caso de los autómatas celulares, que también históricamente han sido pues bastante utilizados para entender las dinámicas de un sistema complejo. Uno de los precursores de estos autómatas en una dimensión pues es precisamente Stephen Wolfram. Y bueno, él desde los años 80 ha publicado varios artículos donde relaciona el sistema de complejidad contra un sistema de autómata celular y posiblemente contra un sistema computable, ¿no? Se puede representar a través de un algoritmo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, una de las aportaciones de Wolfram es que él determina una clase dentro de los sistemas dinámicos discretos, de los autómatas celulares, que dice que los autómatas podrían ser clasificados en tres clases, cuatro clases, perdón. Una que son donde el sistema converge a un comportamiento homogéneo. El segundo es que el sistema, empezando desde cualquier condición inicial, converge a regiones periódicas, ¿no? O sea, empieza a repetirse constantemente. La clase número 3 corresponde a que no hay un orden en la evolución. Sí podemos determinar cómo se dan las transiciones entre un estado global y el otro, pero no podemos reconocer algún patrón dentro de ese espacio y por lo tanto podemos decir que es un sistema caótico. Y la clase 4 que es la llamada compleja o sistemas complejos, dice que es una combinación de todas las otras tres, pero que además tiene la propiedad de reflejar el comportamiento emergente, ¿no? Bueno, los autómatas solares no son tan complicados. Realmente lo que tenemos es un arreglo regular. En ese arreglo regular caben símbolos. Tenemos una función muy simple que lo que hace es tomar, tiene que leer los símbolos de los que se encuentran más cerca con respecto a una posición central que uno está determinando. Y a través de esa combinación, tú determinas a qué símbolo va a evolucionar en el siguiente tiempo. Entonces, esta dinámica simple eh, es muy interesante porque matemáticamente y computacionalmente tú lo puedes arreglar muy rápido, lo puedes definir muy simplemente. Pero lo que ellos muestran a través de la evolución, pues ya no es tan trivial. Y bueno, uno de los resultados que trabajamos ya hace un tiempo, en el 2006, era como tratar también de diferenciar un poquito algunos avances que se han dado en la ciencia. Por ejemplo, partiendo un poquito de lo que decía Wolfram, ¿no? Ok, yo tengo un sistema dinámico discreto,
Y este tiene cuatro clases, ¿no? El uniforme, el periódico, el caótico y el complejo. Pero bueno, investigando un poquito más en otros resultados, hay, por ejemplo, una franja entre el caos del periódico, ¿no? Es que existen sistemas que son pseudo periódicos. Estos sistemas se ven muy recurrentemente en la naturaleza. Tú puedes decir, por ejemplo, que hay una colonia de aves, por ejemplo, en un proceso migratorio, ¿no? Y esa no es que tú sepas exactamente cuántas aves van, sino que sacas una estimación y dices, no, pues van aproximadamente como unas 100,000 aves, ¿no? Pero ese cálculo es aproximado, porque en realidad tú no sabes cuántos van. O sea, puede oscilar entre 150,000 o 80,000 aves. Ujú. Lo único que representa es que el fenómeno sí es el mismo. Entonces, cuando tú pierdes esos datos, puedes hablar de pseudoperiodicidad, porque por densidad se comporta igual, aunque estadísticamente no son exactamente el mismo. También en el campo del caos han habido resultados importantes. Ahora pueden subdividir los sistemas caóticos en sistemas que son fuertemente caóticos y débilmente caóticos. ¿Esto qué nos está indicando? El umbral de los sistemas complejos, pues parece no ser ausente de estas propiedades. Aquí voy a ilustrar dos ejemplos. Uno clásico, que es el juego de la vida, de John Conway. Este fue inventado en 1970 y publicado en el Scientific American. Este autómata tiene la característica, bueno, es un autómata en dos dimensiones, de alfabeto binario, que evoluciona con una vecindad de 9 variables. Y lo que podemos observar en este sistema es que efectivamente la evolución muestra regiones que son de comportamiento homogéneo, otras de comportamiento periódico. También hay secciones donde las células están peleando entre ellas por saber quién vive, quién muere, y eso representa un caos localizado, nada más en estas regiones. Pero también lo que llama mucho la atención es que en la evolución emergen patrones que empiezan a desplazarse en el espacio de evoluciones, como, dejen ver, por aquí había, es que ya pasaron unos que vi, que se conocen como gliders o partículas, y estas estructuras emergen por alguna razón en el espacio, y ellas lo que producen es la interacción con otras. Acá está una. Cuando él colisiona contra otra de esas estructuras, puede cambiar drásticamente la información. Eso es algo que no se conoce bien porque, pero es lo que pasa muchas veces en el universo o en la naturaleza. En el lado derecho podemos ver un autómata de una dimensión, tipo elemental, que se conoce como la regla 22. La regla 22 en realidad es la traducción del juego de la vida a una dimensión. ¿Cómo podemos ver que las dimensiones son importantes? Si nosotros analizamos la regla 22, lo que vamos a encontrar son comportamientos caóticos, lo cual contradice el fenómeno del juego de la vida. Ujú. Ahora, la regla 22 es una función que solamente contiene 8 relaciones. Y con esas 8 relaciones tú puedes construir todo el universo. O sea, es un principio que también Stephen Wolfram o Edward Fredkin habían comentado hace varios años y que John Conway también ya lo había ilustrado con su ejemplo del juego de la vida. Es como puedo desarrollar un sistema que sea lo suficientemente simple para que construya otro sistema que sea muy complicado, muy complejo. Estadísticamente, la regla 22 muestra algunas propiedades, como es que no presenta un patrón en particular si yo inicio de una condición inicial aleatoria. Y para otros casos, puedo producir fractales, ¿no? Como el triángulo de Sierpinski que tengo aquí a la izquierda, y que estadísticamente también puedo ver
cómo la población de las células pues sigue esta geometría de construcción de patrones. Entonces, bueno, por otro lado, tenemos más herramientas de análisis como la entropía. La entropía trata de medir la cantidad de información que se encuentra dentro de un sistema. Aquí medimos lo que pasa con una condición especial de la regla, con la regla 22, donde esta regla primero inicia con ciertas estructuras fractales, pero después hay un cambio de fase en el sistema y esta fase lo introduce inmediatamente a un sistema caótico y el caos ya no tiene manera de regresar a su estado previo. Es decir, es un sistema irreversible. La entropía nos ayuda mucho en el sentido de que sí hay sistemas complejos que más o menos siguen una media dentro de las medidas. En ese sentido, hay un investigador inglés que se llama Andrew Wenshue y él dice que si la entropía de un sistema se mantiene media, porque él identifica tres, la alta, la media y la baja, ¿no? Entonces, si es media, en un rango obviamente de 0 a 1, donde el 0 a 1 son números flotantes en ese intervalo, entonces si la entropía se mantiene media, existe una alta probabilidad de que pueda tener comportamiento complejo. Aunque son resultados estadísticos, no son totalmente pues, determinísticos, ¿no? Hay otra herramienta, por ejemplo, ustedes saben muy bien que el uso de redes ha sido muy solicitado porque la red nos ayuda a entender parte de la dinámica de los sistemas. Bueno, otra vez aquí Andrew Wenshue, este investigador inglés, propuso ya hace varios años, en los años 90. De hecho, este trabajo él lo propuso desde que estaba en el Instituto de Santa Fe, que a través del cálculo de estos árboles, que sí son un sistema determinístico, pues también podemos reconocer lo que sería un sistema complejo, ¿no? Y esto dice que hay una moderación de transiciones en el árbol mismo o en el atractor. También está definido por largas transientes de historias en los grafos. Y esto, bueno, induce que probablemente estás enfrente de un sistema complejo. En la actualidad existen varios modelos, las redes complejas, el Small World, las redes de escala libre, los de estados de transición, las espaciales, las aleatorias, las de salto, atractores, redes neuronales, en fin. Aquí en este caso les estoy ilustrando una evolución típica de un autómata celular complejo, donde podemos ver algunas de las propiedades que Wenchi ya había comentado. El diagrama contiene, si no mal recuerdo, que son más de 35 millones de nodos. Y no importa qué tan largo sea el sistema, de todos modos él converge a un atractor de 7 estados. Y una vez que tú llegues a ese atractor, entonces el sistema pues ya se mantiene ahí por siempre. Aquí, obviamente, si tú vas a un sistema de la naturaleza o al universo, entonces estas ramas, estas ramificaciones, pues crecen de manera exponencial y además puedes pasarte muchos años para antes de llegar a intentar llegar a ver el atractor, ¿no? Si nosotros analizamos cuantitativamente varios de estos espectros, lo que vamos a hacer es encontrar familias de atractores, donde estos grafos nos van a indicar de manera exacta cómo se comporta el sistema para cada uno de los estados iniciales del sistema. Esto es muy complicado porque computacionalmente es muy caro, ¿no? Pero bueno, también tenemos la otra posibilidad que es analizar las redes a través de los subsistemas que ya calculamos y entonces ahora cómo ellos dependen entre ellos. Ya no les digo cuántos nodos hay aquí porque es un cálculo bastante complicado, pero lo que podemos ver es que todos los sistemas se interconectan. Eso es algo muy interesante también en los sistemas complejos. Podemos utilizar técnicas como ecuaciones simbólicas para construir estos sistemas e ir clasificando cuantitativamente si son sistemas caóticos, complejos, ¿ok? Y tratar de controlarlos, o sea, sacar los códigos, representar sus estructuras y específicamente, pues, saber cómo los manejamos, ¿no? Bueno.
con lo que hemos logrado un poco en cómo entender un sistema complejo, cómo controlarlo a través de las herramientas. Pues en la actualidad hay varias aplicaciones de los sistemas complejos, ¿no? Por ejemplo, se han utilizado para modelar sistemas electorales, el clima, la economía, problemas rurales, movilidad urbana, comportamiento humano, migraciones, entender muchos de los problemas de las ciencias sociales, problemas de rutas, inteligencia artificial, fenómenos de hambre, ¿no? De comportamiento colectivo, hasta incluso computación en estos sistemas. Aquí les voy a mostrar un trabajo que realizamos aquí en el Politécnico, en colaboración con la Universidad del Oeste de Inglaterra, donde, bueno, allá en Inglaterra, ellos, este grupo se hizo muy famoso porque lograron descifrar el comportamiento de un hongo, que es el que están viendo en la parte de arriba. Ese hongo tiene la facilidad de construir redes. Es una cosa increíble. Yo también cuando lo vi me asombré un poco porque yo no me había fijado cómo es que el hongo se expande en un espacio, porque lo que hace el hongo cuando se expande es encontrar alimento, una fuente de alimento. Una vez que él lo encuentra, él se expande hacia todas direcciones. Y una vez que encuentra el alimento, solamente deja el camino que va del origen al destino. Todos los otros caminos los contrae y desaparecen. De manera que el Pizarro construye redes. Ajá. Bueno, aquí hemos desarrollado algunos algoritmos basados en autómatas celulares para simular precisamente cómo se da esta expansión del Pizarro. Aquí abajo estamos simulando cómo se vería la construcción de las carreteras en la República Mexicana. ¿Cuál es la ventaja? Es que el Pizarro trabaja de manera paralela, no es secuencial y él ataca todos los espacios al mismo tiempo. O sea, puedes manejar millones y millones de nodos y él lo va a analizar en un solo paso, ¿no? Ya después de varios trabajos y proyectos, la verdad es que es fascinante cómo es que cuando tú entiendes un proceso de la naturaleza te enseña demasiadas cosas, ¿no? Otro ejemplo lo realizamos con robots. Aquí lo que hicimos fue aplicar una función en un autómata celular para, a través de 4 reglas básicas, si no mal recuerdo, eran 4 o 6 reglas básicas. Construimos unos robots muy chiquitos que funcionan a través de vibraciones y posteriormente tradujimos la dinámica de cada robot a un simulador y es la simulación que vemos aquí abajo, como cuando tú tienes una densidad muy alta de esos robots, de esos autómatas, cómo es que hay una densidad que se mueve dentro de la otra densidad, ¿no? O sea, hay una región crítica que puede moverse dentro de toda esa masa de individuos hasta alcanzar un objetivo. Y eso lo puedes lograr desde funciones que no son tan complicadas, ¿no? Como es una función de un autómata celular con pocos parámetros. Entonces, ok, eso es básicamente lo que hemos trabajado un poco en nuestros campos. Los invito a ver algunos de los resultados en los laboratorios que tenemos y agradezco mucho su atención. Gracias. Profesor Genaro, muchísimas gracias por su charla, muy ilustrativa. Le agradecemos enormemente y queremos saber si hay alguna pregunta a través del chat de YouTube. Mientras tanto, mientras nos plantean alguna pregunta, yo tengo una que quisiera plantear y es la siguiente. ¿Qué opina usted acerca de la necesidad de incorporar la complejidad en los currículos de las carreras relacionadas con las ciencias de la computación? Híjoles, pues es que yo creo que hasta estamos atrasados, Daisy. Por ejemplo, en Estados Unidos prácticamente existe un departamento de complejidad en cada universidad. Y
Y por ejemplo, en programas de computación como en Stanford, en Harvard, en Boston, ellos ya tienen integrado lo que es pues la materia de sistemas complejos, porque también es una área de simulación, o sea, es de programación. Incluso el MIT desarrolló un software, se llama, ay Dios, se me fue el nombre, ah, pero tiene que ver con una tortuga. Y ese software es gratuito para que tú puedas simular sistemas complejos, pero aunque puedes usar, por ejemplo, agentes, autómatas, redes, ecuaciones diferenciales, y el sistema ya te ayuda a que si sepas, aunque no sepas programar, te van a dar las simulaciones. En Europa también, bueno, en el caso que yo conozco, que es más el caso de Inglaterra o Alemania, sí, ya, por ejemplo, el Imperial College of London también ya tiene integrado su sistema de sistemas complejos en la universidad, en la Universidad de York, la de Edimburgo, y en Alemania también existen varios grupos que están orientados a educar a los alumnos a saber cómo programar estos sistemas. Pero sí, sí es necesario por la cantidad de información que hay que manejar ahí. Vale, vale, muchísimas gracias. No, no hay más preguntas acerca de esto en el chat. Profe Ujú. Genaro, muchísimas gracias, muchas gracias de verdad y estamos en contacto para que sigamos enriqueciendo esto de la complejidad por toda Latinoamérica. Muchas, Ok, muchas gracias por la participación. gracias a ustedes. Muy amable. Eh, Gracias.